El sol de la tarde se colaba entre las columnas del templo, proyectando largas sombras que danzaban sobre la multitud reunida. El aire estaba cargado de tensión, de lamentos y de una furia contenida que se extendía como un fuego silencioso. En medio de la plaza, Esteban, un hombre de rostro delgado y ojos brillantes, era arrastrado hacia un destino fatal. Su cuerpo estaba magullado por las piedras, la sangre manchaba su túnica blanca, un símbolo de la inocencia que lo había condenado. Saulo, aún un joven fariseo, observaba la escena con un gesto impasible. Su corazón, duro como el acero, no sentía compasión por el hombre que estaba siendo apedreado. La ira y la intransigencia lo llenaban, impulsándolo a ser uno de los que gritaban y lanzaban piedras contra el hereje. ¿Cómo se atreve a hablar contra la ley de Moisés?, se decía a sí mismo. La furia le impedía escuchar las palabras de Esteban, palabras llenas de amor y de esperanza que se elevaban como un canto fúnebre sobre el bullicio de la plaza. La escena era brutal, la rabia de la multitud era incontrolable. Sus gritos se mezclaban con el ruido de las piedras que impactaban contra el cuerpo de Esteban. Cada golpe, cada gota de sangre, era una victoria para Saulo, una confirmación de que la fe que él profesaba era la verdadera. Sin embargo, en medio del frenesí de la multitud, un joven se movía entre las sombras, su rostro marcado por la tristeza. Se llamaba Daniel, y había sido amigo de Esteban. Daniel observaba la ejecución con un dolor que le desgarraba el alma. Sus ojos, húmedos por las lágrimas, se clavaron en Saulo, una mirada de odio que se transformó en una maldición muda. Tú también serás juzgado por Dios, susurró Daniel con un gesto desgarrador. Su voz se perdía entre la multitud, pero sus palabras resonaban en el corazón de Saulo, dejando un eco de inquietud. Saulo, sin reconocer a Daniel, no se inmutó ante la maldición. Su mente se llenó de un torbellino de ideas, un torbellino de justificaciones que le permitían ignorar el dolor de Esteban, el dolor de Daniel y el dolor de su propia alma. La última piedra, lanzada con un frenesí salvaje, impactó contra el cuerpo de Esteban, silenciando para siempre su voz. El cuerpo del hombre cayó sin vida, su rostro, antes lleno de vida, se tornó pálido y tranquilo. La multitud, saciada de su rabia, comenzó a dispersarse, dejando tras de sí un silencio escalofriante. Saulo, aún en shock por lo que había visto, se quedó un tiempo más. Su mente era un campo de batalla, sus ideas se enfrentaban con la realidad, una realidad que se negaba a aceptar. En ese momento, se perdió en sus pensamientos, inmerso en una profunda reflexión. ¿Cómo se podía justificar lo que había hecho? ¿Qué será de Saulo? ¿Cómo cambiará su vida tras el trágico acontecimiento? ¿Qué significará la maldición de Daniel en su destino? La historia apenas ha comenzado, y el tiempo se prepara para revelar los misterios que se esconden tras la muerte de Esteban, una muerte que se convertirá en un punto de inflexión en la vida de Saulo, transformando al furioso fariseo en un apóstol del amor y la esperanza. Saulo, que todavía no era Pablo, ignoraba el cambio en su vida. Hasta ese momento juzgar a los cristianos era un acto de justicia. El sol de la tarde se posaba sobre Jerusalén, tiñendo las calles de un naranja cálido. El polvo se levantaba con el paso de las personas que se dirigían a sus hogares, llevando consigo el aroma de la vida diaria, el pan recién horneado, la salvia y el incienso del templo. Saulo, un joven fariseo de mirada penetrante y rostro marcado por la rectitud, caminaba por la ciudad con paso firme. Su atuendo, un talit blanco y una túnica de lino azul, reflejaba la pureza de su fe, la misma que lo impulsaba a luchar por la ortodoxia judía. En su mente, el recuerdo del apedreamiento de Esteban aún resonaba como un eco lejano. La imagen de su cuerpo sangrante, la furia de la multitud, la satisfacción que sintió al ver al hereje morir, eran imágenes que se mezclaban en su memoria como una película en blanco y negro. En aquel momento, la muerte de Esteban no fue un acto de violencia, sino un acto de justicia. Saulo, un hombre profundamente religioso, creía que la ley de Moisés era la única verdad, y que los seguidores de Jesús, con sus nuevas doctrinas, eran una amenaza para la tradición y la fe de su pueblo. La ejecución de Esteban no solo fue una victoria para la fe judía, fue una victoria para Saulo. Era una muestra de su poder,
un acto que le permitía reafirmar su compromiso con la ley, un compromiso que se extendía como un muro impasable entre él y el mundo exterior. Saulo no podía comprender el impacto que la muerte de Esteban tendría en su vida. En ese momento, su mundo era un laberinto de preceptos y obligaciones, donde cada paso estaba marcado por la ley. No podía imaginar que la vida le reservaba un cambio radical, un cambio que le haría darse cuenta de que la verdad estaba más allá de las palabras y las ceremonias, en un amor que trascendía el tiempo y la razón. Su mente, aún enfrascada en las ideas fijas de la tradición, no podía imaginar que el camino que estaba a punto de emprender lo llevaría a abandonar todo lo que conocía, a renunciar a su mundo para abrazar un mundo nuevo, un mundo lleno de luz, de amor y de esperanza. Sin saberlo, Saulo caminaba hacia un destino inevitable, hacia un encuentro que le cambiaría la vida para siempre. La semilla del cambio ya estaba sembrada, aunque él aún no lo sabía. El destino se preparaba para sorprenderlo, para revelarle un nuevo horizonte de fe, un horizonte lleno de luz y de esperanza. El camino a Damasco se extendía ante Saulo como una serpiente de polvo bajo el sol abrasador. La caravana, formada por soldados romanos y hombres de confianza, se movía con lentitud por el desierto, dejando tras de sí un rastro de polvo y silencio. En su mente, Saulo repasaba las órdenes recibidas en Jerusalén: capturar y llevar ante las autoridades a los seguidores de Jesús que se habían dispersado tras la muerte de Esteban. Su corazón, duro como la piedra, se llenaba de un fervor religioso, un fervor que lo impulsaba a defender la verdad de la ley de Moisés contra la herejía que amenazaba con destruir la fe de su pueblo. Con cada paso, la visión de Saulo se vuelve más clara. Su objetivo era eliminar el mal que se esparcía como una plaga, un mal que se llamaba Jesús, un hombre que se convirtió en un símbolo de traición y de rebeldía. Pero a medida que se acercaba a Damasco, un vuelo de pájaros oscurecía el sol, un vuelo tan grande y tan impaciente que se convirtió en un presagio de algo más grande, más poderoso. De pronto, un fulgor de luz cegadora irrumpió en la desolación del desierto. El cielo se llenó de un brillo indescriptible, un brillo que apareció de la nada, como si el mismo cielo se hubiera abierto para revelar la gloria del Creador. Saulo cayó al suelo, cegado por la luz, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El ruido de la caravana se disolvió en un zumbido sordo, la voz de sus compañeros se convirtió en un murmullo lejano. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una voz, poderosa y tranquila, se alzó por encima del estruendo del cielo. Saulo, a pesar de estar cegado, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La voz era amable, pero en ella había una fuerza incontenible, una fuerza que parecía proceder del mismo corazón del universo. La luz comenzó a disminuir, los pájaros desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. Saulo, aún en el suelo, con la vista oscura y el corazón lleno de miedo, se atrevió a preguntar: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, respondió la voz. En ese instante, la vida de Saulo dio un giro irreversible. El hombre que había ido en busca de la verdad, había encontrado algo mucho más grande, algo que lo llenó de luz y de amor. ¿Qué pasará con Saulo? ¿Cómo cambiará su vida tras este encuentro? ¿Qué camino lo espera? El destino de Saulo, a partir de ese momento, se teje con el hilo de la gracia de Jesús. Su vida, antes centrada en la ley pero su entorno religioso y los mismos cristianos desconfiaban de este recién convertido. Saulo, ahora llamado Pablo, caminaba por las calles de Jerusalén con un corazón lleno de contradicciones. El encuentro con Jesús en el camino a Damasco había transformado su vida, pero su pasado, el fariseo inflexible y lleno de odio, aún lo perseguía. Su conversión fue un secreto a voces. La noticia de su encuentro con Jesús se había extendido como un incendio en la comunidad judía. Los fariseos, sus antiguos compañeros, no podían creer lo que habían escuchado. Los cristianos, quienes habían sido el blanco de su odio, desconfiaban de sus motivos. ¿Cómo puede un hombre que persiguió a los cristianos convertirse en uno de ellos?, se preguntaban. La desconfianza era palpable. Las miradas de reproche los seguían a todas partes. Sus palabras eran recibidas con escepticismo,
Su presencia era un recordatorio constante de su oscuro pasado. Incluso los cristianos más compasivos dudaban de su sinceridad. ¿Cómo podía un hombre que había estado al frente de la persecución a los creyentes de Jesús, ahora ser uno de ellos? Las dudas y los temores lo acompañaban como una sombra. Pablo se encontraba en una situación compleja, un hombre con un pasado lleno de odio y de violencia, intentando abrazar un presente lleno de amor y de esperanza. Para ganarse la confianza de los cristianos, Pablo tuvo que demostrar su sinceridad con acciones concretas. Su primera misión fue predicar el Evangelio con pasión, defendiendo la fe de Jesús con el mismo ímpetu que antes la había atacado. Su palabra, antes llena de ira y de odio, ahora era un canto a la libertad, a la esperanza, al amor. A pesar de las dificultades, Pablo no se detuvo. Su corazón ardía con un nuevo fuego, un fuego que lo impulsaba a compartir el Evangelio con el mundo, a llevar el mensaje de amor y de esperanza a todos los rincones del Imperio Romano. ¿Cómo logrará Pablo conquistar la confianza de los cristianos? ¿Qué pruebas tendrá que superar? ¿Qué obstáculos se interpondrán en su camino? La historia de Pablo, el apóstol de los gentiles, es una historia de cambio, de redención, de perdón. Es la historia de un hombre que se levantó de sus cenizas, que convirtió su odio en amor, que transformó su oscuridad en luz. Es una historia que nos inspira a creer en el poder del cambio, en la fuerza del perdón, en la belleza del amor. En la crisis Dios le muestra otro lugar en donde predicar y fundar iglesias, los gentiles. Pablo, el apóstol que antes perseguía a los cristianos, se movía entre la desconfianza y la esperanza. Su conversión había sido repentina y radical, pero la comunidad cristiana aún no lo había aceptado por completo. La sombra de su pasado, la furia ciega que lo había llevado a perseguir a los seguidores de Jesús, lo seguía como una mancha oscura en su alma. Un día, durante una oración en la ciudad de Jerusalén, Pablo sintió una presencia poderosa. Era como si el mismo Dios estuviera hablando a su corazón, susurrando palabras que lo llenaban de luz y de esperanza. ¿Por qué te mantienes aquí? Levántate y vete a los gentiles, le dijo la voz de Dios. La palabra de Dios era clara y convincente. Pablo, con un corazón lleno de emociones contradictorias, comprendió el significado de esas palabras. Su misión no era solo predicar el Evangelio a los judíos, sino también a los gentiles, a todos aquellos que no eran parte del pueblo elegido. La idea de predicar el Evangelio a los gentiles lo llenaba de miedo y de incertidumbre. ¿Cómo podría un hombre que había sido educado en la ley de Moisés, un hombre que había crecido en una cultura exclusiva, abandonar todo lo que conocía para predicar a gente desconocida? Sin embargo, la voz de Dios era más fuerte que sus miedos, más poderosa que sus dudas. Pablo comprendió que había sido llamado a una misión mayor, a abrir las puertas de la fe a un mundo nuevo. Con un corazón lleno de valentía, Pablo se preparó para dejar Jerusalén. Él sabía que su camino sería difícil, que encontraría resistencia y rechazo, que sería perseguido por sus antiguos compañeros y por aquellos que no entendían su mensaje. Pero la fuerza de Dios lo impulsaba a seguir adelante. Pablo, el apóstol de los gentiles, estaba listo para empezar su nueva misión. La historia de Pablo es la historia de la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Israel. Es la historia de un hombre que se atrevió a romper con las tradiciones y las creencias establecidas para compartir el mensaje de amor y de esperanza con el mundo. ¿Qué aventuras le esperan a Pablo? ¿Qué dificultades tendrá que superar? ¿Qué frutos dará su labor? La historia de Pablo es una historia de fe, de coraje, de amor. Es una historia que nos inspira a creer en el poder de Dios, en la fuerza del perdón, en la belleza de la misión. El final de la historia, ya anciano Pablo termina en prisión y ejecutado por Nerón. El tiempo, ese implacable arquitecto de la vida, había dejado su marca en Pablo. Las arrugas que surcaban su rostro contaban historias de viajes extenuantes, de prisiones oscuras, de enfrentamientos con las autoridades, de la batalla incansable por difundir la palabra de Dios. La vejez lo había alcanzado, pero su fuego interior no se había apagado. Sus ojos, aún brillantes a pesar de los años, reflejaban un conocimiento profundo de la vida, de la muerte, de la esperanza. Pablo se encontraba en una celda de la prisión mamertina, en Roma.
Las paredes frías y húmedas lo encierran en un mundo de silencio y de oscuridad. El emperador Nerón, un hombre cruel y despiadado, lo había condenado a muerte por su fe en Jesús. En los últimos días de su vida, Pablo no se detuvo de predicar la palabra de Dios. Su voz, aunque débil, resonaba con una fuerza que se extendía más allá de las paredes de la prisión. Su mensaje era un canto a la esperanza, una llamada a la fe, un testimonio de la victoria del amor sobre la muerte. Mientras esperaba su ejecución, Pablo escribió cartas a las iglesias que había fundado, palabras de consuelo, de orientación, de ánimo. Su escritura era un reflejo de su alma, una mezcla de sabiduría, de pasión, de resignación. La mañana de su muerte, Pablo fue llevado a un campo fuera de la ciudad. Los soldados romanos lo esperaban con sus espadas desenvainadas. El final se acercaba con inexorabilidad. Antes de que los soldados lo ejecutaran, Pablo se arrodilló y oró. Su oración era un canto de agradecimiento a Dios, un acto de fe incondicional, un testimonio de la victoria de la esperanza sobre la muerte. Cuando la espada se clavó en su cuerpo, Pablo no gritó ni se quejó. Su rostro expresaba una paz profunda, una tranquilidad que solo puede proceder de la confianza en Dios. La muerte de Pablo fue un acto de heroísmo, un acto de fe incondicional. Su vida, llena de aventuras, de pruebas, de victorias y de derrotas, se convirtió en un ejemplo para las generaciones posteriores. La historia de Pablo, el apóstol de los gentiles, es la historia de un hombre que transformó su odio en amor, que convirtió su oscuridad en luz, que dio su vida por la fe en Jesús. Su legado perdura hasta el día de hoy. Sus cartas.